Desde San José, Costa Rica, esto es Noticias Repretel, edición meridiana. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Yo soy Melissa Durán y para mí es un placer informarles este miércoles. Bienvenidos a Noticias Repretel. Vamos al detalle. Un hombre murió a golpes y con heridas de puñal, esto en Barranca. Investigan si fue una pelea o más bien un asalto con la intención de robarle. Gustavo Díaz, usted nos tiene todo el detalle. Adelante. Melissa, estoy en la zona de los hechos, propiamente en el planché que está contiguo al gimnasio conocido como El Coloso, aquí en Riojalandia de Barranca. De hecho, que podemos observar todavía las cintas amarillas que tuvieron que colocar en horas de la madrugada la Fuerza Pública y por supuesto el OIJ para realizar la respectiva inspección de lo que aquí se viene a dar. Se dan los hechos justamente en este planchel que encontramos acá y además de eso se logra en su momento determinar por parte del OIJ que una persona murió a golpes y murió con heridas de puñal. De inmediato eso lleva a abrir una investigación que permite a las autoridades a esta hora confirmar la detención de dos personas como sospechosas, quienes en su momento, pasadas las 12 de la noche, se vinieron a este punto, interceptaron a la víctima y fue justamente en este lugar en donde lamentablemente le quitaron la vida. Estamos ingresando a este punto que es en donde bastante alejado de las casas que al menos se encuentran al frente, sí de alguna manera eso no permite que los vecinos escucharan en su momento la agresión que aquí justo se estaba dando. Se han en este momento preliminarmente identificado por parte de las autoridades que fueron múltiples heridas de puñal y golpes que le habrían propinado estas dos personas a este hombre. Quiero que observemos a continuación quién fue la víctima. Guillermo Alonso Gutiérrez, de 46 años, conocido como Pocho acá en la comunidad de Barranca, ha sido la víctima mortal, que es la víctima número 11 que contabiliza el país y sería la primera directamente que tiene lo que es la parte de este distrito del centro de Punta Arenas como parte de estos acontecimientos violentos que ya están transcurriendo en el año. Ayer a eso del mediodía se contabilizaban 7 víctimas mortales, se reportaron los 2 hermanos que ubicaron en Cartago, otra persona más que asesinaron en Matina, en Golí de Matina, y ahora en horas de la madrugada, pasada las 12 de la noche, en donde lamentablemente le quitan la vida a Pocho, una persona muy conocida por acá, era muy servicial, en su momento incluso también tenía prácticamente la acaparación de toda esta comunidad. Y vamos a escuchar a doña Cristina, quien es una de las vecinas que más a él le mantenían un cariño profundo y que están dolidas, por supuesto, como el resto de la comunidad, por lo que le ocurrió. Vamos a escuchar. A los mandados, era un muchacho que si uno le daba un billete de 10.000, él venía con su vuelto para donde uno. Yo le decía, mira, anda, jálame un poquito de tierra para sembrar unas matitas, anda, pagame la luz, el agua, él iba. Era un carajo que tal vez podría tener su viciecito, ¿verdad? Pero aquí era muy querido. Usted va y pregunta aquí a la casa de Alto, a la otra, todas esas casas, él era el que llamaban para todos los trabajos, para limpiar las canoas y todo. ¿Cuánto les impacta que lo hayan matado a golpes con puñal? Me fui ahora porque yo tenía cita hoy y voy a las 5 de la mañana, me fui a las 5 de la mañana y no estás viendo, muchacho, que veo unos policías ahí con la patrulla y me dice, y digo yo, ¿y qué pasó ahí? Me dice el vecino, no es que mataron a Pocho. Y le digo, ¿y quién lo mató? Yo no sé, dice, nada más que ahí está muerto. Le pegaron unas puñaladas, dice. El OIJ ha confirmado esta mañana que posterior al ataque cruel y brutal que sufrió Guillermo Gutiérrez en este planché,
La policía logró la captura de 2 personas sospechosas que en su momento tenían los rastros de sangre propiamente de la golpiza y de las heridas de puñal que le propinaron a Pocho, y es por eso que se encuentran ambos a las órdenes del Ministerio Público. Se ha ratificado esta mañana. Noticias Repretel ha logrado comprobar la presencia de al menos 2 vehículos con 4 oficiales del organismo de investigación judicial, quienes se están encargando a esta hora de verificar en diferentes cámaras de videoprotección qué es lo que pudo haber ocurrido tanto antes o previamente a que se diera el ataque hacia don Guillermo, como posterior a eso, que es cuando ya las personas huyen y son capturadas por la policía a varios metros de este lugar. Para muchos, incluso la forma servicial que tenía Pocho era muy característica en todo el vecindario, aunque tal vez en su momento tenía algún tipo de adicción, lo caracterizaba como una persona muy querida en esta comunidad, y que incluso también hoy, al intentar conversar con su familia, la afectación no les permitió brindarnos declaraciones, pero sí nos estaban ratificando que les ha impactado muchísimo la forma cruel en cómo lo atacaron. Escuchamos esta otra impresión. Un montón, mi hermano. Este hombre fue muy especial aquí en este barrio. Cierto que él tenía sus vicios, pero no era para que le hicieran eso a este pobre muchacho. Aquí totalmente el barrio lo buscaba para, incluso yo hasta le he pagado para que me hagan mandados y limpiarme el patio y bueno, y todas esas cosas. Y aquí es muy querido el muchacho. Y no es justo que esto se quede así, ¿verdad? Pero ¿se dieron cuenta que detuvieron a 2 personas? Sí, realmente ya se hizo justicia, ya llegó la que se haga justicia. ¿Cómo se llama usted? De hecho, que hay algunos vecinos que muy impactados han venido a ver el lugar en donde se dio este acontecimiento en horas de la madrugada. Voy a aprovechar conversar con este caballero. Impactados, ustedes que conocían a Pocho muchísimo. Sí, yo tengo años de haberlo conocido, él se crió con nosotros aquí en el barrio. Inclusive, si era una persona indigente, pero no era una persona como que él hacía daño tampoco. No es que porque seamos amistades y todo, o sea, no se veía que él se lo llevaba y lo traía a la policía tampoco. O sea, son cosas que se impacta a uno ver estas cosas aquí, la verdad. Vieras. Lo último que compartió usted con Guillermo, con Pocho, fue una conversación. ¿Él siempre permanecía aquí? Siempre él permanecía. Yo iba al frente, él pasaba, yo le daba su comidita. Solo a la doña le decía solo mi jefa, venga, patrón, venga. Y él lo que hacía era mandados. Él vivía como, ¿cómo le puedo decir? Era una persona que él no hacía daño. En lo que yo sé, él no hacía daño, ¿verdad? No sé, la verdad es que no sé por otra, pero él aquí en el barrio no hacía daño. Él no andaba robando, él si usted se ocupaba un mandado, él se lo hacía. Si usted ocupaba sacar el perro a darle una vuelta, él se lo llevaba y se lo traía, todo normal. ¿Su nombre me dijo? Olivier Mata, para ser. Don Olivier, quiero preguntarle, ustedes como los vecinos más cercanos, porque pareciera que la golpiza fue brutal, que las heridas de puñal fueron muchas, no escucharon gritos de auxilio, ¿estaba muy alejado de las casas? Seguro que sí, porque si veo que ahí está lo que pasó en lo de él, hasta lo pudieron haber amarrado tal vez, o qué sé yo, taparle la boca para que no gritara. Pienso yo, porque no, yo vivo allá o él herido, él se hubiera defendido. Don Olivier, detuvieron a 2 personas, no sé si usted ya está informado. No. En su momento hay presencia de otras personas que comúnmente convivían acá con él, que en este momento sean sospechosos. Es que aquí entran y salen los indigentes. O sea, allá hay una casa donde ellos se quedan. Entran 4, 5, 6 o después aparece uno nuevo. Viene de otro lugar y se mete y ahí los llevan y así. Incluso nosotros conversando con el OIJ hace pocos minutos, todavía no tenía muy claro el móvil. Desde una riña hasta un asalto propiamente se pudo haber dado acá. Sí, es que son cosas que, digamos, sí, uno no lo sabe, pero un asalto, mira, ¿pero qué le van a quitar? Pero es que la misma droga te la puedo quitar yo a vos asaltándote. O te puedo matar por la misma droga. O podemos tener problemas por la misma droga. O sea, son cosas que... Pero él no era esos. Él no era eso, vieras que yo ahora que me quedé muy asustado porque la verdad es que él no era un tipo de
de andar haciendo problemas. Claro. Don Olivier, vamos a escuchar a continuación también a don Jorge Matamoros, coordinador operativo regional de la Cruz Roja, que hace referencia a la atención que se dio en las primeras horas de este miércoles en la madrugada. Lo escuchamos. La madrugada de hoy, a esto de las 12:14, fuimos alertados para atender un herido con arma blanca, esto en el sector de Barranca, Los Almendros. La Cruz Roja costarricense envía al lugar una unidad de soporte básico de vida que al llegar a la escena, los compañeros identifican a un hombre de aproximadamente 50 años de edad con múltiples heridas de arma blanca en su cuerpo, ya sin signos vitales. Fue un crimen tan atroz que hemos logrado observar en este momento que incluso hay 5 sectores, áreas, zonas en donde se logra ver el hecho de violencia y que le puede reflejar a las autoridades solamente una cosa: fue un ataque sumamente cruel, porque no fue un solo punto en donde pudo haber generado derrame de sangre esta víctima, sino que hay 5 lugares diferentes en donde posterior al primer ataque lo siguieron golpeando, lo siguieron apuñalando a otro lugar. Después de allí él intentó escapar hacia otro punto y aquí lo que más sorprende incluso es la situación tan difícil que en este momento están viviendo los vecinos de Punta Arenas. Como difícil siempre es el arranque del año con respecto a los homicidios en nuestro país. Veamos la siguiente tabla que les hemos preparado y que resume, por supuesto, lo que en este momento están atendiendo las autoridades judiciales y que tiene que ver precisamente con estos acontecimientos. Podremos decirles que Cartago es la provincia que con el triple primer homicidio que se dio en el país, más el doble homicidio de los hermanos ayer en el sector de Pejivalle, suma 5 asesinatos. Le sigue ahora Punta Arenas, que con este caso de Pocho alcanza 3 homicidios. San José, Limón y Alajuela son otras provincias que en este momento mantienen homicidios, aunque en una baja tasa en comparación al año anterior, pero que siguen en este momento sumando víctimas que tienen que ver con hechos de violencia en nuestro país. Muchísimas gracias, Gustavo, por toda la información. Y también drogas, explosivos, armas y dinero deja el primer operativo desplegado por la PCD este 2026. Denuncias anónimas y la investigación desarrollada por los agentes permitieron detener a 3 personas. Hernán Barrantes, adelante. Melissa, para que se dé una idea de lo que manejaba esta organización o esta banda que ha sido desarticulada por la PCD, le vamos a referir que tras los allanamientos del día de ayer, la PCD ha logrado ubicar un lanzagranadas, granadas de fragmentación y granadas de gas, cuartos de dinamita, también emulsión para preparar explosivos, 113 kilos de marihuana, 42 kilos de cocaína, 1 kilo de crack, así como también dosis preparadas ya de cocaína y más de 30 millones de colones. Eso es parte de lo que ha encontrado la PCD luego de realizar este allanamiento en horas de la noche del día de ayer en San Francisco de los Ríos, muy cerca de acá donde nos encontramos, y que todo inicia en el mes de noviembre cuando se da la primera intervención. Todo gracias a denuncias anónimas y también a la pericia de los investigadores de la Policía de Control de Drogas. Importante, se da la primera intervención del grupo táctico de la PCD, el G3, el cual participa en estos allanamientos, y también la colaboración de la Unidad Especial de Intervención del Ministerio de la Presidencia debido a la presencia de explosivos. Estamos hablando de que todo inicia con el decomiso de un vehículo en el que se halló 4 millones de colones en noviembre anterior y que fue detenido en ese momento un sujeto sospechoso. De allí se da pie a esta investigación y gracias a todo este proceso que se ha llevado algunos meses, pues finalmente se logra desarticular a esta banda y que logra ubicar en esta vivienda el centro de operaciones de este grupo que estaba generando pues este tráfico y venta de drogas en diferentes comunidades del sur de la capital, y que es parte de lo que ha generado pues esta rivalidad entre organizaciones criminales que ha generado esta ola de homicidios en los últimos 3 años que han superado los 800. En el caso de San Francisco de los Ríos, como les indicaba, pues este era el centro de operaciones. Allí fue donde se dio el hallazgo de la mayor cantidad de droga
durante esta investigación y que esto ocurrió en horas de la noche de ayer, a eso de las 10 de la noche que inició este operativo y que finalizó avanzada esta madrugada luego de que las autoridades lograran contabilizar y llevar y retirar del lugar todo lo que han hallado en esta vivienda. Los movimientos extraños que se observaban dentro del inmueble es lo que llevó a que los vecinos denunciaran y que le dio pie a la PCD para continuar y avanzar en esta investigación que lleva a que estén estas 3 personas detenidas, 2 hombres y una mujer, así como este importante decomiso de estupefacientes y lo más preocupante, pues la tenencia de explosivos por parte de estos grupos criminales. Estamos hablando de un lanzagranadas, una arma de guerra que no es comúnmente utilizada en el país y que no se ha visto por lo menos de momento, pero que ya está en poder de las bandas criminales como parte de lo que es el tráfico de armas y también pues el poderío de los grupos criminales. Estas imágenes muestran lo decomisado en 2 vehículos tras una intervención de la PCD en vía pública. Dicha acción permitió que, avanzada la noche de este martes, la PCD realizara el primer allanamiento de este 2026 con apoyo de su nuevo grupo táctico G3. De esta manera, se logró dar con el centro de operaciones utilizado por un grupo dedicado al tráfico y venta de drogas en San Francisco de los Ríos. Allí se halló más drogas, dinero y hasta explosivos. Se trata de 2 granadas, una de ellas de fragmentación, razón por la cual se requirió la colaboración de la Unidad Especial de Intervención del Ministerio de la Presidencia. En total son 3 vehículos intervenidos y una vivienda. Tuvimos que planificar el ingreso a esta estructura porque nos llegó una información que estábamos manejando de la posibilidad que existieran explosivos dentro de la vivienda. Tuvimos que activar el protocolo interno de la Policía de Control de Drogas. Se activó también la Unidad Especial de Intervención del Ministerio de la Presidencia y con los técnicos de explosivos hicimos el ingreso con el grupo táctico de la PCD. Todo inició en noviembre anterior cuando se detuvo un primer vehículo en el que se hallaron 4 millones de colones en efectivo y 2 armas de fuego. Este mismo 6 de enero se interceptaron 2 vehículos más, uno en Naciones Unidas de San José donde se halló la droga, otro en San Antonio de Desamparados y finalmente se allanó la vivienda. La denuncia confidencial de la ciudadanía fue vital para el caso. Sí, es sumamente importante la recepción de la información que estamos teniendo a través de la línea 1176, que es una línea gratuita pero confidencial. Le estamos dando atención a toda la información que ingresa. En este caso manejamos otra información importante que nos permite establecer este tipo de acciones. Un total de 113 kilos de marihuana, 42 kilos de cocaína, 1 kilo de crack, 1.684 municiones de diferentes calibres, un lanzagranadas. Además, 14 cuartos de dinamita, 5 cartuchos de emulsión para detonadores y más de 30 millones de colones decomisados es el resultado de la operación. Los sospechosos son 2 hombres de apellidos Brenes y Aguilar, así como una mujer de apellido Guzmán. Es realmente preocupante para las autoridades el tipo de armamento que está en poder de la delincuencia, sobre todo este tipo de grupos que se dedican al tráfico de drogas, donde dejan ver que están dispuestos a cualquier cosa para continuar con su poderío y poder continuar delinquiendo. Así que estar muy atentos y si usted nota algo extraño, no dude en denunciar ya sea al OIJ o a la PCD. Todo será de manera confidencial, así que usted no será expuesto a represalias. Los responsables de asesinar al joven John Sánchez Arauz, de 27 años, para robarle su celular, fueron hallados culpables y cada uno descontará 20 años de prisión. Los sujetos de apellidos Mora Canales y Mora Mena fueron detenidos el 19 de marzo del 2024 tras allanar sus casas. El crimen ocurrió la noche del 31 de marzo del 2023 en San Rafael, abajo de Desamparados, cuando la víctima caminaba con su novia y los 2 delincuentes lo atacaron para despojarlo del celular. Sánchez Arauz falleció lamentablemente en el sitio. Con apenas una semana de iniciado el presente año, ya son 24 los vehículos robados en el país. En el 2025 se reportaron al OIJ 4.603 denuncias. 2 de los casos estarían relacionados al actuar de una misma banda, la cual perpetra los golpes en Curridabat y en Montes de Oca. Las cámaras de seguridad registraron 2 casos
En uno se llevan una motocicleta y en el segundo los delincuentes se desplazan en un vehículo para ingresar a parqueos y así apoderarse de otros carros. Se pide su colaboración para poder identificar a los delincuentes que se muestran en estas imágenes. Una emergencia se presentó en la clínica Clorito Picado de Tibás. Un incendio puso en peligro al centro médico. Por fortuna fue controlado en poco tiempo. Pocos minutos faltaban para las 5 de la mañana de este miércoles cuando ingresó la alerta al servicio de emergencias 911. Incendio en la clínica Clorito Picado en 5 esquinas de Tibás. Mientras el personal de seguridad puso en marcha el protocolo para estos casos, Bomberos movilizó hasta el lugar 6 unidades. Gracias a ello, el fuego fue controlado y apagado en poco tiempo. La emergencia se concentró en una bodega de mantenimiento de 150 metros cuadrados. El fuego afectó un área de 60 metros cuadrados. Se presentó una situación de un pequeño incendio en a nivel de parte de mantenimiento. Gracias a Dios, los guardias de seguridad nuestra activó inmediatamente el protocolo y lograron controlarlo mientras venían los bomberos, que su respuesta fue increíble, en 5 minutos estaban aquí. Entonces eso fue lo que sucedió. Realmente el resto de la clínica donde están los servicios de salud se mantienen en su normalidad, ya que no afectó nada de esa parte. La atención de la emergencia obligó a cerrar el paso en el carril de la ruta que comunica a La Uruca con Calle Blancos. Por la hora, la afectación al paso vehicular fue menor. Personal de la Cruz Roja también fue desplazado al lugar, pero no se atendieron pacientes o afectados. Tuvimos un reporte de fuego en un área aquí de la clínica Clorito Picado en el sector de 5 esquinas de Tibás. A nuestra llegada, gracias a una llamada temprana y oportuna de parte del personal que estaba aquí, que se encontraba de seguridad, logramos identificar fuego en un área de bodegas de aproximadamente unos 150 metros cuadrados, el área, y hay una afectación de unos 60 metros por fuego. Debido a la ubicación de la bodega, la atención de los pacientes no fue interrumpida. Vamos a esperar el informe de bomberos a ver qué es lo que ellos van a determinar, pero hasta el momento sabemos nada más que fue en la parte de mantenimiento donde sucedieron los hechos. Tras verificar que ya no había riesgo de reactivación del fuego, el personal del cuerpo de bomberos se retiró, mientras que el área afectada quedó inhabilitada. Por parte de bomberos se debe realizar una inspección para determinar la causa que originó el incendio. Las autoridades fueron alertadas la noche de este martes sobre un nuevo accidente acuático en Puerto Jiménez, en Punta Arenas. Según se informó, una panga en la que viajaban 6 personas se volcó, tras lo cual una menor de 16 años fue arrastrada por la corriente. Vecinos y pescadores de la zona iniciaron de inmediato las labores de búsqueda sin resultado hasta el momento. El resto de tripulantes de la embarcación fueron trasladados en condición urgente para su valoración médica. El cual reporta una embarcación con 6 personas, la cual volcó. A nuestro abordaje se logra la extracción con lugareños de 5 de ellas. Lastimosamente se da la desaparición de una menor de 16 años. Las 5 personas que fueron extraídas fueron trasladadas hacia el Hospital Tomás Casas en una condición urgente para su debida atención. En este momento nos mantenemos en labores de búsqueda para dar con la menor. Continuamos con más y los vientos alisios estarán generando durante este mes una sensación térmica mucho más fresca en la mayoría del país, acompañada de cielos nublados. Durante este mes, la influencia de los vientos alisios estará marcando las condiciones del tiempo en la mayor parte del país, generando una sensación térmica más fresca, especialmente en zonas montañosas durante la madrugada y la noche. De acuerdo con los expertos, en esta época del año es común la presencia de ráfagas intermitentes, las cuales se intensifican principalmente en sectores elevados. Durante este miércoles se mantendrá un patrón usual de la época donde predominarán vientos alisios entre débiles y moderados, con mayor percepción hacia el Valle Central, también en el Pacífico Norte y los sectores montañosos. La tendencia de los mismos es hacia una disminución gradual durante el periodo de la tarde. En los últimos días, estas condiciones han venido acompañadas de temperaturas mínimas particularmente bajas, con registros de hasta 3,9 grados Celsius. Veamos, en el volcán Turrialba se han registrado temperaturas mínimas de 3,9 grados Celsius, en Rancho Redondo de 9,2 grados y en la Unión de Cartago temperaturas de 10 grados Celsius.
De acuerdo con el Instituto Meteorológico Nacional, a esto se suma que hay una baja humedad atmosférica, lo que permitirá que los cielos se mantengan entre poco y parcialmente nublados en gran parte del país. El ingreso de humedad proveniente de los sectores marítimos favorece durante la mañana cielo entre parcialmente nublado y nublado en regiones del Caribe y la zona norte, donde son posibles algunas precipitaciones, y por la tarde se pueden estar presentando cobertura de nubes, particularmente en el Pacífico Central y Sur, y es ahí donde existe la posibilidad de que se registren algunas lluvias y chubascos de manera aislada. Ante estas condiciones se recomienda a la ciudadanía abrigarse adecuadamente, especialmente durante las noches y madrugadas. El Ministerio de Educación despidió sin responsabilidad patronal a un profesor del Colegio de Santa Ana por hostigamiento sexual a una alumna de solo 14 años. Fabián Mesa, buenas tardes. Usted nos tiene todo el detalle. Adelante. Muy buenas tardes, Melissa. Efectivamente, los hechos ocurrieron el pasado 24 de julio, justamente donde nos encontramos, en el Colegio de Santa Ana. ¿Qué fue lo que pasó esa mañana cerca de las 9? Bueno, según la versión de estudiantes que estaban en ese momento en la clase de artes industriales, lo que ocurrió fue que el profesor se puso a contarle sin razón alguna acerca de que un colega de él, es decir, otro educador, había sido despedido por un caso de violación, por un ataque sexual. Sin embargo, no es solamente eso, porque a los alumnos les extrañó mucho la conversación que incitó este educador de 62 años, como les digo, de artes industriales, porque hablaba de una forma muy despectiva en contra de la víctima de violación, refiriéndose a que tenía el busto muy grande. Esas fueron las palabras que utilizó y que evidentemente hizo que los alumnos, sobre todo las mujeres, se sintieran incómodas sobre ese relato que surgió de la nada. Una de ellas, una de las estudiantes, indicó a su madre que el profesor se le quedaba viendo fijamente mientras estaba relatando esta situación de violación que él indicó que fue en la cual incurrió un colega de él. Entonces, en ese momento, ella le dice al profesor de que a qué se debe, primero, que esté relatando un hecho tan lamentable como ese, y también por qué se le quedaba viendo fijamente. Y el educador lo que le dijo fue que es que ella se le parecía a esa víctima. Incluso dicen que tomó el teléfono celular y buscó una fotografía de ella para mostrársela para que viera que tenían cierto parecido. Esto fue lo que motivó que la menor de edad, 14 años apenas, llamara por mensaje de WhatsApp a su madre y le contara lo que estaba ocurriendo en ese momento dentro de la institución, en la clase de artes industriales. Se toma la medida por parte del centro educativo de abrir un procedimiento debido a estos hechos, y la resolución del Ministerio de Educación Pública, como bien lo dice Melissa, es el despido sin responsabilidad patronal en contra del profesor. Vamos a ver una pantalla primero que todo para mostrarles información de quién es el educador, el cual está siendo despedido por parte del Ministerio de Educación Pública. Se trata de un hombre de apellidos Jiménez Artavia, estaba pronto incluso a pensionarse porque tiene 62 años, la materia que da es artes industriales, pero esto es un elemento muy importante para entender por qué se da el despido. Ya tenía una sanción en 2019 por hechos similares, por hostigamiento sexual en contra de sus alumnas, y tenía además 34 años de servicio para el Ministerio de Educación Pública. Este es el educador entonces que fue despedido por parte del Servicio Civil y el Ministerio de Educación Pública, evidentemente luego que se diera todo el debido proceso. Pero ¿cuál fue la sanción? También vamos a verla en la siguiente pantalla para que ustedes tengan la información completa del caso. La sanción
fue, luego de realizar toda la investigación, que se determinó que se trata de una falta grave. No podemos olvidar también el antecedente que existía ya 6 años atrás. Evidentemente se toma como despido sin responsabilidad, pero también se saca a esta persona del registro de elegibles para otros cargos en el sector público dentro del servicio civil. Es decir, esta persona no puede ejercer ningún otro cargo en el sector público debido a estos hechos que fueron catalogados como una falta grave según las autoridades que investigaron el caso. Esta es la sanción por parte del Ministerio de Educación Pública, que en este caso se dio en un periodo de tiempo que podemos decir, conociendo otros casos, que es un periodo de tiempo pues importante para realizar la investigación, pero también para tomar acciones, porque fueron solo 6 meses después de que se da la denuncia, de que se da la investigación, que toman cartas en el asunto y deciden aplicar la sanción más grave en contra de este educador, repetimos, de 62 años. ¿Qué dicen los vecinos de Santana? Porque desde muy temprano estamos aquí a las puertas del colegio de este cantón de San José para ver cuál ha sido también la reacción de las personas que viven cerca, que pasan todos los días por aquí, pero que además también tienen hijos estudiando en este colegio público de este cantón. Vamos a verlo a continuación. Eso no está bien, ¿verdad? Menos para un colegio y un profesor, ¿verdad? Pero sí, me parece bien que haya un despido para eso, porque uno como madre manda a los niños a que estudien y quiere lo mejor para ellos. Yo diría que si es cierto que él ha hecho tal cosa, se merece que lo castiguen, que la ley sea la que cumpla. Aunque la ley de este país se han vuelto un poco suaves, pero eso es lo más que puedo decir. Ajá. Y digamos, ¿usted eso considera que los jóvenes están seguros con ese tipo de situaciones que se dan tanto en los centros educativos? Bueno, eso no sabría decirle porque yo no estoy muy enterado, pero sí, el que haga tal cosa sí merece que lo castigue, porque el alumno hay que protegerlo, porque si no esto es una corrupción más de lo que estamos. Debe haber una investigación porque también puede haber una mala influencia. A veces puede hacer que el profesor no te acepte mal una tarea o no te dé unos puntos, entonces puede haber una venganza, no se sabe. Por eso, nadie es culpable sin ser investigado. Entonces, por eso es que primero tiene que haber una investigación. Una investigación de 6 meses por parte del Ministerio de Educación Pública que como resultado da el despido sin responsabilidad patronal de este educador. Pero algo muy importante también de señalar es que no solamente fue la víctima que se sintió atemorizada por las miradas de esta persona, que incluso dentro de la investigación indican que invadió su privacidad, porque cuando esta persona estaba haciendo ese relato sin ninguna razón alguna para hacerla, se le acercó y invadió incluso hasta su pupitre para verla justamente a los ojos, indicarle que la joven que había sido víctima de violación era una gemela de ella. Así fue como se lo dijo. Y sin embargo, lo más lamentable de todo lo que ocurrió es que estamos ante un relato de un caso de violación, de un delito sexual en el cual el profesor estaba hablando de una forma muy despectiva en contra de la alumna que había sido violada, que había sido atacada sexualmente por otro profesor, hablando precisamente de que ella tenía pues una parte del cuerpo, su busto bastante grande, en palabras que no es las que estamos indicando nosotros, sino en palabras despectivas y en palabras, vamos a decirlo así, pachucas frente a todos los menores de edad, de 14 años, de segundo del colegio, que se encontraban en esa clase. El despido entonces por los vecinos, como vemos, es tomado como bueno y también evidentemente luego de que se realizara la investigación respectiva. En minutos volvemos con más en relación con este caso.
Fabián, qué preocupante. Muchísimas gracias por todo el detalle. Y bueno, y ayer precisamente a esta hora les informábamos del hallazgo de 2 cuerpos semienterrados en Cartago. Ya hoy una de las hipótesis de este doble homicidio de 2 hermanos en Pejivalle de Cartago apunta a un ajuste de cuentas por narcomenudeo. Los expertos advierten además que las bandas criminales de Limón están migrando a las zonas rurales de Cartago ante la escasa presencia policial. Sheila Paniagua nos tiene todo el detalle. Sheila, adelante. Melissa, las ventas de droga al narcomenudeo ya no solamente se ve en la capital de nuestro país y no solo se han quedado en las costas, sino también que las estructuras criminales están migrando hacia las zonas rurales. En este caso vamos a hablar de Cartago. Veíamos ayer este doble homicidio que se registró en Pejivalle de Jiménez. Lo que indicaban las autoridades es que estas personas desaparecieron a finales de diciembre. Primero desaparece uno de ellos, quien sería Ana Ruth Retana Moya, de 23 años, y al día siguiente, cuando este hombre de nombre Johan Andrés Retana Moya ve que su hermana no llega, sale a buscarla y luego los reportan a los dos como desaparecidos. Ya usted lo decía en un inicio. Una de las hipótesis que manejan las autoridades judiciales es que podría tratarse de un ajuste de cuentas por el tema de la venta de drogas en esta zona. Y es que estamos hablando que es una zona bastante alejada del centro de Cartago, así como también es una zona rural, una zona donde pues en apariencia, y así lo indican los vecinos, es bastante tranquila. Vea usted en imágenes porque las víctimas fueron identificadas como Ana Ruth Retana Moya, de 23 años, y también Johan Andrés Retana Moya, quienes fueron ubicados semienterrados, sin signos de lesiones por arma blanca, sin signos de lesiones por arma de fuego, pero sí los ubicaron con un pañuelo en el cuello, por lo que presumen que habrían sido asfixiados. Posteriormente a ellos los ponen en estas fosas, cavan 2 fosas donde encuentran estos cuerpos al margen del río Pejivalle. La hipótesis, ya se lo decíamos, es un posible ajuste de cuentas por la venta de drogas. Incluso ambos tenían antecedentes penales por la venta de drogas en esta zona en Pejivalle de Cartago, y es una situación que por supuesto ha generado mucho temor en la población. Es una zona, como les indico, rural, es una zona alejada que en la que se registra este homicidio. Cartago es la provincia que ya suma 3 homicidios en este 2026. El año pasado cerró con 62 asesinatos, y es que una situación pues que se genera, les decía, en esta zona rural, una situación lamentable que deja pues a estas 2 personas fallecidas. Uno de los víctimas habría salido de la cárcel en septiembre anterior, y es por eso, ¿verdad?, que las autoridades están manejando que la posible hipótesis sería ajuste de cuentas por venta de drogas. Vamos a escuchar qué dicen los vecinos acá en Cartago por esta ola de violencia que se ha estado generando en esta provincia. Bueno, por lo menos el caso de el asesinato que hubo de 2 personas fue cerca de donde yo vivo, entonces es un lugar rural donde normalmente no suceden estas cosas, nos afecta mucho, es donde no estamos acostumbrados a este tipo de situaciones. Como comunidad nos unimos, intentamos unirnos, apoyar a la familia que está afectada, pero sí es como ya un problema que va más allá. No solo en esa zona, simplemente también a nivel nacional, y eso es preocupante, digamos, en las 7 provincias eso se ve mucho, digamos, ya eso se sale de control, digamos, que a veces se va no solo al céntrico, sino que a Turrialba, en otras partes rurales, digamos, ves, y es muy preocupante a veces, como le digo. Sí, a veces es muy insegura verse. Yo me acuerdo hace años atrás que uno podía ir tranquilo en las calles, 11, 1 de la mañana, pero ahora es como muy insegura. Pues angustiante, ahora Costa Rica está muy peligroso, la verdad. Con mucho cuidado, yo en lo personal casi no salgo por lo mismo, porque ya uno no sale tranquilo a la calle, siempre es con angustia, miedo y preocupación de que suceda algo, pero al final pues lo que cuenta es ir de la mano de Dios y esperemos que la situación mejore.
Melissa y amigos televidentes, también hablamos con expertos sobre esta situación que se está registrando en Cartago, principalmente en las zonas más alejadas del centro. ¿Y por qué es que las bandas criminales están migrando hacia esta zona? Bueno, lo que dicen algunos expertos es que podría tratarse de un tema de poca presencia policial, o podría también tratarse de un tema de que, bueno, Limón por medio de Turrialba conecta, ¿verdad?, con esta provincia, y las estructuras criminales podrían estar migrando hacia esta zona donde también hay pocas personas que consumen. Entonces ellos necesitan posicionarse en estas zonas para buscar nuevos consumidores y así poder vender estas drogas. Pero escuchemos qué es lo que dicen los expertos y por qué las bandas están migrando a Cartago. Los grupos criminales que operan en los sitios tradicionales como Limón, Guanacaste, El GAM, se dan cuenta de que en las zonas rurales no hay consumidores, no hay distribuidores, no hay grupos criminales rivales, no hay suficiente presencia policial, no hay policía municipal, no hay CCTV, y los hace migrar hacia estas zonas. Primero, para crear nuevos adictos dentro de la población juvenil e infantil de la zona rural, y luego crear dealers o crear distribuidores de narcomenudeo dentro de esta misma zona, que históricamente son carentes de mano de obra o de fuentes de empleo. Hace que la gente de pocos escrúpulos de estas zonas se dediquen al narcomenudeo o traten de incursionar en el narcomenudeo y luego en otros crímenes un poco más fuertes. Este inicio de año arrancó bastante violento, principalmente en la provincia de Cartago. Vimos que los primeros homicidios de este 2026 se registraron en esta provincia. En La Unión, recordarán ustedes el 1 de enero que se registró un triple homicidio. Pero acá está don Eric Calderón, quien es el director de la Fuerza Pública de Cartago, quien nos va a hablar un poco sobre estas estructuras, don Eric, que han estado migrando hacia Cartago y también cómo lo han estado manejando ustedes. Bueno, nosotros tenemos una interrelación de trabajo con la Fiscalía, con el organismo de investigación judicial, y dentro de la Fuerza Pública tenemos la Dirección de Inteligencia y Análisis Criminal, en donde constantemente estamos alimentando la base de datos para identificar las estructuras criminales que están operando, dónde están operando, cuántos miembros están trabajando, ¿verdad? Así es que los tenemos identificados plenamente. En materia de prevención, la Fuerza Pública sigue trabajando a nivel de toda la provincia. Imagínense que solamente en Cartago nosotros tenemos 254 grupos organizados en materia de seguridad. En la zona donde se presentó este hecho, en Pejivalle, tenemos 18 grupos organizados. Al final, sabemos que hemos tenido un arranque complicado, ¿verdad? El año pasado cerramos con menos 11 homicidios, tuvimos casi menos 300 delitos contra la propiedad, así es que es una constante de estar trabajando, ¿verdad? Con los gobiernos locales y con las instituciones de cada cantón. Don Eric, bueno, vemos de que estas estructuras también están llegando a las partes más alejadas del centro de Cartago. Lo vemos en Tucurrique, vemos lo que está sucediendo también en Turrialba. ¿Tienen identificados ustedes cuáles son esas estructuras que tal vez están en conflicto y ocurren este tipo de situación? Sí, claro, nosotros las tenemos identificadas. Cuál estructura está operando en qué zona y quiénes son sus miembros. Nosotros generamos informes de análisis criminal, se los compartimos a la Fiscalía de Narcotráfico, a la Fiscalía de Cartago, a la Fiscalía de Turrialba, a la de Tres Ríos, a la que corresponda, ¿verdad? Nosotros mismos abrimos causas por ventas y distribución de drogas de estas organizaciones que nosotros vamos conociendo. Usualmente pues hay miembros, ¿verdad?, que se incorporan a estos nuevos grupos. Entonces nosotros con los decomisos de drogas que hacemos, pues también se los hacemos de conocimiento, y así es como nosotros vamos alimentando la base de datos. Pero bueno, eso es un tema más que todo de investigación, y nosotros nos dedicamos a la prevención. Por eso es que trabajamos muchísimo con las comunidades y con los gobiernos locales. Vimos, bueno, que Cartago, ¿verdad?, inicia lamentablemente con homicidios este año. Vemos también, don Eric, que el año anterior se estaban registrando constantes balaceras en este sector del Bosque. Ya tenían ustedes incluso identificada esta banda, si no estoy mal, que son los Marujas, que estaban en conflicto con una estructura familiar, por así decirlo. Entonces, ¿cómo va ese tema? Claro, recuerdo el año pasado cuando le comentaba que esta estructura la conforman más de 100 integrantes, y solamente en el año 2025 logramos detener a 35 de esas personas, ¿verdad? Logramos el decomiso de 154 armas de fuego, que es una cantidad importante. Inclusive logramos el decomiso
de más de 100 motocicletas que son las utilizadas para este tipo de actividades violentas. Así es que nosotros vamos a seguir en la misma línea de prevención, vamos a tratar de captar las motos, los vehículos, las armas blancas, las armas de fuego. Trabajamos muchísimo las órdenes de captura penales con la Fiscalía y con la OIJ, que mes a mes nos lo actualizan para también lograr detener a estas personas y sacarlas de circulación. Don Eric, muchas gracias. Bueno, parte de lo que pretende también realizar la Fuerza Pública en este 2026 para evitar que esta ola de violencia aumente, principalmente en la provincia de Cartago, que como vimos pues inició bastante violento y que además, bueno, ellos buscan realizar distintos decomisos, motocicletas, drogas. También recordemos que las motocicletas son el principal medio de transporte que utilizan los sicarios para cometer estos hechos violentos. ¿Recuerdan el método de arrastre de materias? Bueno, se utilizó por 14 años. Hay cambios ahora en los centros educativos. Este 2026 ya, por ejemplo, esto se dejará de usar. Entonces, ¿qué va a pasar con los estudiantes que pierdan una materia? Jesús Chacón nos tiene todo el detalle. Jesús, adelante. Así es, Melissa. Bueno, desde el 2009 se empezó a utilizar este modelo en la educación costarricense, donde se permitía pues arrastrar o adelantar, como también se le conocía en su momento, aquella persona que inclusive, bueno, en el 7º grado perdiera una materia, podía avanzar a octavos, sin embargo arrastraba esa materia de 7º grado. Esto se acabó y a partir de este curso lectivo 2026 ya se utilizará el modelo tradicional. Quien pierda una materia, bueno, pues tiene el chance de hacer las convocatorias que se realizan en la educación pública. Si pierde esas convocatorias, ya no existirá esa manera de arrastrar o adelantar materias, sino que perderá el año por completo y deberá repetir todas las materias como se aplicaba anteriormente en el sistema educativo desde el 2008 para atrás. Sin duda fue un modelo que se estuvo utilizando, pero que sin embargo el Ministerio de Educación Pública encontró más errores que beneficios entre los estudiantes, por lo que determinó que para este 2026 era mejor eliminarlo. Parte también de lo que estuvo, bueno, pues poniendo a estudio este modelo era que específicamente había muchos estudiantes que sobrepasaban la edad, inclusive de manera de ir arrastrando materias, ya llegaban a 11º o 12º año, bueno, pues con la edad máxima que se permitía y aún debían algunas de esas materias. Es por eso que se ha implementado, bueno, por parte del Ministerio de Educación Pública y del Consejo Superior de Educación, que a partir de este 2026 ya se mantenga nuevamente que si la persona pierde una materia irá a convocatoria, pero si pierde la convocatoria perderá el año por completo y deberá realizarlo todas las asignaturas, aunque las haya ganado las otras. Sin duda ha sido, bueno, pues un tema que ha generado bastantes comentarios entre las personas y que también muchos de los expertos que han estado, bueno, pues en años atrás dentro del Ministerio de Educación Pública más bien aplauden pues esta situación debido a que ellos lo ven como que desde que se empezó a implementar más bien había un rezago educativo y además también una deserción educativa, muchos que desertaban, que se salían de los colegios porque bueno, no se sentían que iban avanzando directamente con las materias de los diferentes años lectivos, pero escuchemos lo que han indicado estos expertos con respecto a esta nueva modalidad que aplicarán este curso lectivo 2026. Esto no dio los frutos que se querían, más bien lo que vino fue a crear una serie de situaciones convulsas dentro del sistema educativo. Aquí se iniciaron todo lo que la parte de la indisciplina, el desorden que se ocasionaba en los centros educativos porque no había un plan para que se pudieran atender a los estudiantes que estaban con este proceso de adelantamiento y que no estuvieran fuera de las aulas o fuera de las instituciones educativas. Yo creo que también el Consejo Superior de Educación debe de tener su plan específico para toda esta población flotante que ha quedado en todos este grupo de años que se ha venido planteando este proyecto de adelantar.
para poder nivelar a todos estos estudiantes. Yo creo que es una muy buena opción y se vuelve a lo que siempre se tuvo, que si el estudiante perdía una materia, tenía que presentar, tenía que llevar las 3 convocatorias o las 2 convocatorias que se le dieran, y si las perdía tenía que repetir el año como debía ser. Y es que, bueno, otras situaciones también se han presentado dentro de lo que corresponde al tema educativo, y es que, bueno, pues una madre estaba bastante indignada pues con una situación que le pasó a su hijo. Se gradúa de 6º año o gana el 6º año, sin embargo las pruebas estandarizadas no las gana. Esto hace que el menor no se pueda graduar, y esto ha provocado que la madre pues no sepa ahora qué va a pasar con su hijo, si se podrá integrar al colegio y demás. Lo que le habían indicado era que no iba a tener convocatoria y que se debía esperar hasta octubre del 2026 para que este menor volviera a realizar esas pruebas estandarizadas. Sin embargo, bueno, ya le indicaron que ahora podrá hacer una convocatoria. El Ministerio de Educación Pública habilitó una convocatoria para las pruebas estandarizadas durante el mes de febrero. Sin embargo, si el menor no gana ese examen de esa prueba que se realizará estandarizada, bueno, pues ahora sí deberá repetir el año completo de 6º grado. Y esto ha generado también, aparte de mucha angustia, también tristeza sobre tanto este menor Matías como su madre Carla Balmaceda, que bueno, prácticamente ahora les queda a la espera de lo que pueda generarles la nota en el mes de febrero con la convocatoria, y si no, el niño deberá repetir todo el curso lectivo de 6º grado. Que ya les preocupaba mucho de que Mati que iba a ser de febrero a octubre. Entonces yo le pregunté a la directora, ¿cómo? De febrero a octubre. Él no puede hacer otro estudio, o lo puedo poner en otra cosa, y me dijo no, porque él no se va a graduar, porque no tiene el título. Entonces me molesté mucho porque nos hicieron gastar demasiado dinero en el baile de graduación. Los factores de que, digamos que si él no pasa las estandarizadas, que estos muchos papás los ha sacado de su, ¿cómo le dijera yo? ¿Cómo es la palabra? O sea, nos ha sacado de la zona de que uno estaba confiado de que nuestros hijos se iban a graduar. Pero al final no, porque lo que a mí me molesta es que el ministerio haga de que los niños pasen la escuela, pero no las estandarizadas. Sin duda un hecho que ha preocupado a muchos padres de familia de menores que no han logrado ganar las pruebas estandarizadas, y que prácticamente este menor, la prueba que perdió fue la de matemáticas. Sin embargo, al ser una prueba sumativa, pues el no ganar esa de matemáticas hizo que ahora tenga que realizar las 5 pruebas que realizan estos menores. Ha sido parte de los casos que ha dejado el curso lectivo, y que bueno, a inicios ya de enero se espera que bueno, se comiencen a realizar algunos centros y también tutorías para estos menores de cara a esa prueba de convocatoria que se realizará en febrero sobre las pruebas estandarizadas. Ojalá le vaya bien a Matías y a todos los niños en estas pruebas. Muchísimas gracias, Jesús, por toda la información. Es la 1 de la tarde, vamos a hacer una pequeña pausa y al regresar más detalles sobre el asesinato de un hombre en Barranca, Punta Arenas. Lo mataron a golpes. ¿Por qué? Todos los detalles al volver. Continuamos y vamos con información en directo porque, como les adelantaba, un hombre murió a golpes y con heridas de puñal en Barranca. Ahora la investigación tiene 2 líneas, si fue una pelea o un asalto. Gustavo Díaz, usted nos tiene el detalle. Melissa, hablemos de las riñas y de los asaltos y demos cifras que reveló el OIJ hace tan solo un par de días. Y es que 53 personas el año anterior habrían perdido la vida en acontecimientos que tienen que ver una línea de investigación por temas de asaltos. Es decir, que bajo alguna circunstancia en donde lo que pretendía el homicida era llevarse los bienes de la víctima, 53 personas murieron el año anterior. Vayamos al tema de las riñas, porque
21 personas perdieron la vida producto de haber protagonizado una riña en donde, si bien es cierto, no se les llevaron los artículos de valor, pero sí la violencia estuvo prácticamente que en estas circunstancias. 6 de cada 100 homicidios el año pasado fueron por asaltos, según la estadística, mientras que 11 de cada 100 homicidios fueron por riñas, acontecimientos que tienen puntos específicos por parte de la policía identificados y que además de esto alcanzaron denuncias importantes con más de 8,000 durante todo el año 2025. Vamos a escuchar a don Michael Soto, director del OIJ. Pero principalmente la problemática es en Pavas, Atillo y San Felipe de Alajuelita. Esos son los que más le generan violencia. Sin embargo, evidentemente hay otros cantones de San José, pero el Cantón Central de San José es el cantón más violento del país en los distritos de Pavas, Atillo y Alajuelita. Si vemos a Limón, el Cantón Central de Limón es uno de los más problemáticos y el Distrito Central de Limón es el que más tiene violencia. Trabajar en estos distritos. Aquí es lo que yo en algún momento les he comentado a ustedes, que es la acupuntura criminal, ¿verdad? Que es un término que le robé ahí un colega, que es trabajar exactamente en materia de prevención donde está la problemática. Entonces, si lo vemos desde ese punto de vista, tendríamos que trabajar en Limón, Distrito, Pavas, Distrito, Atillo, Distrito, San Felipe. Vea que aquí está Chacarita, Quepo, San Sebastián, Merced, Carrandí, que nos ha generado también una problemática importante, Parrita, Concepción de Alajuelita, Barrancas, Iquirres y bueno, etcétera. 8,250 fueron los asaltos que se denunciaron el año anterior y de hecho que aquí en Punta Arenas, con la muerte de don Guillermo Alonso Gutiérrez de 46 años, que es el tema que nos trajo hasta esta provincia, para los vecinos de esta comunidad conocer estas cifras son realmente impactantes y consideran también el incremento que ha sido abrupto de la violencia en esta zona y en el resto del país. Bueno, para mí eso es realmente espantoso, lo que está viviendo en Costa Rica. Vemos tanta violencia hoy día, tantos asesinatos y el país se nos está saliendo de las manos. Si esto no se hace algo aquí en Costa Rica, yo no sé qué va a pasar en este país. Vamos a ser igual que El Salvador. Ojalá que no, pero yo creo que las autoridades tienen que tomar muy en serio este asunto. Porque aquí el problema es que se agarran las personas que hacen mal y los jueces las sueltan y entonces estamos en lo mismo, estamos viviendo. Don José Antonio, y siempre las víctimas y los agresores, personas jóvenes. Personas jóvenes es lo más lamentable, que está muriendo la gente joven. En este país desde poco tiempo va a ser solo viejos nada más, porque los jóvenes están muriendo. Si no se mueren de una forma, se mueren de otra. Eran las palabras de don José Antonio Fernández, pero una vecina de él, doña Miriam Fallas, no solamente sale con el temor por ella, sino también por el de su esposo. Muchos triples homicidios en todo lado, está igual en todo lado. Sí, se ve muy difícil, lo que vemos es que sí, la gente se ha hecho muy mala cada día, que se cumple lo que la Biblia dice, que habría muchísima falta de amor y aumentaría la maldad en los últimos días. ¿Les preocupa a ustedes ya ahora salir a la calle, una bala perdida, un hecho de violencia en el cual usted puede estar cerca sin ni siquiera estar involucrado? Me preocupa que mi esposo sale a trabajar, es taxista rojo, sale a las 5 de la mañana de la casa y sí, que haya balas, sí, eso le preocupa a uno o que lo vayan a asaltar por ahí. Pese a que el año anterior, que recién termina, el 2025, registró 1.620 delitos menos denunciados que el año 2024, la violencia sí se incrementa y por ende también el decomiso de armas de fuego en una sociedad que cada vez va más violenta.
La detención de maestros y profesores por casos sexuales en contra de menores de edad encienden las alarmas en cuanto a la idoneidad de ciertos funcionarios para realmente ejercer la docencia y estar todos los días en relación con menores de edad. Fabián Mesa, usted nos informa al respecto. Melissa, tenemos que informar del caso que ocurrió aquí en el Colegio de Santana, donde despiden al profesor de Artes Industriales por hostigar sexualmente a una de sus alumnas al indicarle dentro del centro educativo y en una clase a todo el grupo prácticamente que estaba o que él conoce el caso de otro profesor, de otro colega, de otra institución que había sido despedido o sancionado por violar a una menor, a una alumna, por ser ella víctima de un ataque sexual de este profesor, y además de eso intimidar a una de las alumnas que se encontraban ahí de apenas 14 años, de segundo año de colegio, e indicarle que ella era la gemela de esa víctima de abuso sexual, a quien además él trató de una manera muy despectiva, indicando que era una joven con un busto muy grande, y además de eso parte de la intimidación que hizo en contra de esta menor. Pero no podemos decir que es un caso aislado, porque durante el año 2025 hemos reportado y hemos dado a conocer otros casos. Por ejemplo, en el mes de octubre, un profesor, o más bien un maestro de la escuela de La Juelita fue detenido en el propio centro educativo por los agentes de cibercrimen del OIJ por tenencia y difusión de pornografía infantil. Pero en el mes de septiembre también se da otro caso en el cual un profesor de inglés de un colegio IPAEC en la provincia de Cartago fue detenido tras presuntamente ubicarlo en un motel de San Francisco de Dos Ríos junto a una alumna de 16 años. Por eso es que se encienden las alarmas, por eso es que los expertos indican, y vamos a verlo en minutos, quédese aquí con nosotros, de que la idoneidad de los educadores, de los funcionarios, sobre todo del Ministerio de Educación Pública, debe ser vista de una manera más rigurosa, no solamente con capacitaciones, no solamente con validaciones o valoraciones que haga el Ministerio en relación con los conocimientos que tengan desde las o de las respectivas materias, sino también de la situación personal de estas personas, de la valoración psicológica que puedan hacer de estas personas. Y por ejemplo, uno de los expertos hacía la comparación de que así como a una persona que tiene un arma de fuego deben estar haciéndole atenciones psicológicas, exámenes psicológicos constantemente, también hay que validar la idoneidad psicológica de los educadores que tienen a niños de escuela, de kinder y de colegio bajo su cuidado y su tutela. Veamos las declaraciones que nos brinda en este momento un psicólogo en relación precisamente con lo que les estamos hablando. ¿Cuál es la valoración que tiene que hacerse, no solamente académica y de sus conocimientos profesionales, sino también psicológica de quienes están dando clases en escuelas, en kinders y en colegios de nuestro país? Poder entender que necesitamos evaluar a nuestros profesores, a nuestros maestros, todos los años o mínimo cada 2 años, para saber o entender cómo están en la parte emocional, en saber si esas personas son idóneas realmente para trabajar con las poblaciones más importantes de este país, que son nuestros niños y nuestros adolescentes, tal cual lo hacen o lo hacemos en Costa Rica con las evaluaciones de portación de armas y las evaluaciones de cuidados o centros de cuidado de menores. En esa misma línea, pues deberíamos empezar a trabajar junto al Colegio de Profesionales en Psicología y el Ministerio de Educación Pública, justamente a pensar que ya es el momento de evaluar a nuestros docentes de una manera mucho más profesional. Melissa, podríamos decir que lo más importante y sagrado para los padres de familia son nuestros hijos, que los dejamos durante periodos hasta de 8 horas en los centros educativos, y estos casos que estamos mencionando, no solamente este de Santana donde despidieron al profesor de Artes Industriales, sino también el de Cartago,
donde encuentran a un educador con una alumna de 16 años en un motel, y el que se da también en Alajuelita, donde detienen en la propia institución a un maestro de escuela, evidentemente nos hace preocuparnos por la situación. Y también me parece que lo que indica el experto en su declaración es sumamente importante, porque no solamente la validación de los conocimientos y de la forma que los educadores tengan para enseñarle a nuestros hijos, sino también el factor psicológico y cuáles son las relaciones que tienen las personas que están a cargo de los menores en nuestro país. Fabián, muchísimas gracias por este amplio reporte. En otros temas, rodadas de motociclistas toman las calles, desafían a la autoridad también con sus conductas temerarias y delictivas. Josué Vargas nos amplía. Josué. Y es que se trata de actividades que han sido importadas de países como Colombia y México y que ya también se han popularizado ampliamente en Costa Rica, al punto en que ya también se realizan en horas de la noche entre semana. Es el caso de este martes a eso de las 11 de la noche, cuando fue captada una gran caravana de motociclistas, principalmente en vehículos de baja cilindrada, en los alrededores de Curridabat y San Pedro, mientras hacían conductas temerarias y tomaban gran parte de la vía. Se dirigían hacia Circunvalación. Esto a la vista y paciencia de las autoridades, ya que según la Policía de Tránsito no les llegó ningún reporte de esta caravana. Algunos de estos eventos, de estas famosas rodadas en donde participan más de 200 o 300 motociclistas, terminan también con hechos delictivos. Es el caso que ocurrió en días recientes en la General Cañas, cuando un grupo de motociclistas atacó de manera violenta al conductor de un automóvil que pasó a la par de ellos. Escuchemos parte de las acciones que ocurrió ese día en la General Cañas. Si bien la Policía de Tránsito y las policías municipales afirman que van a intervenir este tipo de caravanas, lo cierto del caso es que tampoco cuentan con los recursos necesarios para poder intervenirlas. No fueron pocos, decenas de motociclistas se adueñaron de las calles de San Pedro, circularon libremente, ignoraron señales y realizaron piruetas. Las imágenes fueron captadas el martes a las 11 de la noche, cuando se dirigían hacia Circunvalación. La Policía Municipal de Goicoechea sigue de cerca estas caravanas bajo vigilancia, mediante un sistema de monitoreo. Han venido a tomar las vías de manera inclusive irresponsable, donde irrespetan las señales de tránsito, inclusive alteran a los conductores que simplemente van transitando por la vía pública de manera ordenada. En este caso, no solamente sobre rutas nacionales, sino rutas de barrios, rutas de cantones y que conectas a uno y otros barrios. Esta caravana quedó grabada por cámaras de monitoreo en semanas recientes. Cerca de 200 motociclistas tomaron ambos carriles de la ruta entre Ipiz y Coronado, ignorando la señalización vial. Este carro quedó en medio de la rodada. Las policías municipales reconocen que intervenir a grupos de esta magnitud es complejo, por lo que refuerzan la vigilancia tecnológica. Se están implementando sistemas analíticos de placas, por sus siglas en inglés LPR, que nos va a permitir identificar a varios tipos de vehículos de este tipo de acciones que vienen realizando. Este hecho ocurrió recientemente en la General Cañas. Un grupo de motorizados vandalizó un vehículo que intentó avanzar en medio de una caravana. En este otro caso, en Circunvalación, un motorizado tuvo mala suerte y cayó mientras realizaba una pirueta. Tránsito recibe en promedio 5 reportes semanales de caravanas y 10 incidentes por piques, pero muchas veces los involucrados huyen ilesos. ¿Por qué se hace tan difícil? Bueno, muy importante, la mayoría de estos a la hora que se envían los oficiales ya no están en el lugar que indicó tal vez el incidente en el 911 o la llamada en su momento en una delegación. Esto pues lo que es el recorrido o tal vez las unidades están pues en lo que son atenciones de colisiones. Quienes participan en piques o realizan piruetas se exponen a multas por conducción temeraria que superan los 360,000 colones. Ante el aumento de estos casos, diputados impulsan una sanción específica para maniobras peligrosas como el llanteo, con el fin de frenar esta práctica.
Un proyecto de ley presentado el año pasado en la Asamblea Legislativa propuso sanciones por 363,000 colones para los motociclistas que hagan piruetas en la calle. Este proyecto ya avanzó, fue aprobado y dictaminado por los diputados y ahora deberá ser discutido en el plenario. Muchísimas gracias, Josué, también por el detalle. Y bueno, ya sabe usted por quién votar, ya faltan pocos días, muchas personas todavía siguen indecisas, a pesar de los pocos días que quedan para las elecciones nacionales, aunque la encuesta de Sid Gallup pone a Laura Fernández como ganadora en primera ronda. Rodrigo Guevara nos amplía desde la Plaza de la Democracia. Rodrigo, adelante. Es el sentir de las personas a falta de 3 semanas para que se realicen las elecciones nacionales y aseguran que todavía no tienen un candidato definido y que esperan los últimos debates para poder elegir quién es esa persona por la que votarán ese 1 de febrero. Sin embargo, la última encuesta de Sid Gallup señala que Laura Fernández del Pueblo Soberano estaría ganando en primera ronda con un 41%. Recordemos que para ganar las elecciones se ocupa un mínimo de un 40%. El estudio realizado entre el 29 de diciembre y el 5 de enero por la encuestadora Sid Gallup pone a Laura Fernández del Pueblo Soberano en el primer lugar con un 41%. Ese porcentaje le haría la victoria en una primera ronda, ya que se ocupa un mínimo de un 40%, aunque todavía hay un porcentaje importante de indecisos y se refleja en la calle. Como decidida no, porque si conozco a 2 personas de todos los candidatos, y eso porque salen en televisión, es mucha gente. Los demás no sé ni dónde salieron, ni quiénes son, ni nada. Entonces, como que hay que pensarlo mucho. No, sí, ya tengo conocimiento de ciertos candidatos y creo saber por quién voy a votar. Ya tengo a alguien pensado, pero voy a esperarme a estos últimos debates, ¿verdad?, para tomar una decisión. No, ya yo soy decidido, totalmente. Por don Ariel Robles, o sea, yo pienso, jalo más a la izquierda. Creo que debemos de buscar la justicia social para todo el país, tenemos que buscar lo que beneficie a la mayoría de la gente. La campaña, pues sí, he visto que ha sido un poco fría, efectivamente, no ha despegado todavía, en mi opinión, a estas alturas, ¿verdad? Ya estamos a pocas semanas de ir a votar y siento que todavía los candidatos pues no han desplegado tal vez todo su arsenal, ¿verdad? Los primeros 9 lugares de la encuesta son Laura Fernández del Pueblo Soberano con 41%, Álvaro Ramos de Liberación con 9%, Fabricio Alvarado de Nueva República con 6%, Ariel Robles del Frente Amplio con 4%, Claudia Dobles de Coalición Agenda Ciudadana con 4%, Natalia Díaz de Unidos Podemos con 2%, Juan Carlos Hidalgo del PUS con 2%, Eli Fensay del Liberal Progresista con 2% y Luis Amador de Integración Nacional con 2%. Pero ¿tendrá la posibilidad la candidata oficialista de ganar en una primera ronda? La segunda ronda está ahí presente, es decir, no se puede simplemente soslayar, ignorar, por lo que decía de la volatilidad, por lo que decía de la cantidad de indecisos que aún están presentes, por lo que puede ocurrir todavía una vez se den estos escenarios donde se puede eventualmente cambiar de criterio aún de aquellos que hoy ya tienen decidida una supuesta intención de voto. Con respecto a la preferencia partidaria, un 34% no tiene ningún partido político, un 28% del Pueblo Soberano, un 14% con Liberación, un 6% con la Unidad, un 4% de Nueva República y un 3% del Frente Amplio. Los verdaderos resultados se verán reflejados el 1 de febrero. Lo cierto es de que todavía la población nota un ambiente bastante frío, pese a que ya faltan pocas semanas para que se desarrolle los comicios de este año y en el cual hay también una expectativa de que si se realiza una segunda ronda o no, que sería el próximo 5 de abril en caso de que ninguno de los candidatos logre alcanzar el 40%. Gracias, Rodrigo, por la información. Muy buenas tardes a todos. Es la 1:23. Le recibo yo a Rodrigo porque hoy tengo el honor de recibir en el set principal de Noticias Repretel a don Carlos Denton. Don Carlos Denton es
el fundador de Sid Gallup. Sid Gallup es tal vez la empresa más conocida en términos de opinión pública en Centroamérica, en Costa Rica, por supuesto, e incluso en el Caribe. Don Carlos, muchas gracias por estar con nosotros. Es un privilegio estar aquí. El privilegio es de nosotros, porque digo, si hay alguien experto en opinión pública, es Sid Gallup. Y los datos que les estábamos presentando es la encuesta de Sid Gallup. Pero permítame primero pedirle una opinión de cómo ve, don Carlos, esta elección nacional, porque pareciera muy particular que haya un candidato, en este caso una candidata, con tantísimo apoyo. Bueno, lo primero que estamos viendo es el resultado de haber desaparecido los partidos políticos, porque en la época cuando habían partidos políticos de verdad, porque ahí no estoy claro que ninguno, ni el PLN puede ser de verdad ahora, pero cuando ellos presentaban y venían con un caudal de votantes de una vez, ahora son 20 personas y no es populismo, es una realidad. Hay 20 personas corriendo, cada uno necesita urgentemente ser conocido y después hay todo un proceso, primero conocido, después la persona tiene que decir si tiene opinión favorable o desfavorable y finalmente, bueno, va a votar por él o ella. Y entonces, muchos de los que están corriendo ni se conocen. Confieso con todo lo que dijo que yo estoy entre los que conozco mucho el país. Hay como 4 o 5 que llegarían, usted me lo tenía que presentar a mí, no los conozco. Claro, esto que pasa en Costa Rica, donde estamos en una crisis de partidos políticos, es decir, donde las estructuras de los partidos políticos están en crisis. Don Carlos, siendo usted conocedor de lo que pasa en otros países de Centroamérica, de lo que pasa en Perú, lo que pasa en República Dominicana también, ¿es parecido lo que pasa en el mundo o es una receta costarricense la que está pasando? Estamos en una receta costarricense total. Sí. Panamá todavía tiene partidos, Honduras, que acaba de tener elecciones, tiene partidos, El Salvador, yo no sé, prefiero no opinar de eso. Guatemala es más como Costa Rica. Voy a pedirle a mi equipo de producción que nos ponga al aire la tabla de conocimiento, que era lo que don Carlos decía hace un instante. Los candidatos tienen que hacer que la gente los conozca, después tienen que hacer que la gente les caiga bien, una vez que los conoce, que les caiga bien, y finalmente que voten. Vea, en la encuesta de Sid Gallup que se hizo pública ayer en Noticias Repretel, lo que nos dice es que el candidato más conocido es Fabricio Alvarado, con 84%, seguido de Laura Fernández, con 74%. Álvaro Ramos tiene un 62%, Claudia Dobles un 60%, Luis Amador un 55%, Eliezer Feinstein, que es diputado actual, 51%, y Ariel Robles, que es diputado actual, 51%. Estos números de conocimiento, don Carlos, ¿qué le dicen? Bueno, me dicen que ese es el techo. Es más, claro, cuando lo presentamos es techo. Entonces, Ariel Robles, hay 49% de la gente que no sabe quién es, no van a votar por él, obviamente. Entonces, lo máximo que él pudiera aspirar es tener 51. Si le cayera bien a todos los que lo conocen. Exactamente. Claro. Porque, por ejemplo, en el caso de Fabricio, que es el número 1, la mitad tienen opinión desfavorable, pero quizás él pudiera cambiar a alguno de ellos. Entonces, claro, pero pudiera... Lo normal es esto: para ganar una elección en Costa Rica, el candidato tiene que tener 50% de opinión favorable. Y claro, ahí hay 2 que tienen eso, creo. Ya lo vamos a ver. Quisiera recordar la metodología de esta encuesta. Porque tiene una particularidad que para mí es importante, don Carlos, porque hicieron 1.200 encuestas, pero las encuestas son en persona en todo el país. ¿Por qué es importante esto, don Carlos? Bueno, eso sí que es un tema, ¿verdad? Porque hay varios aquí que están, empresas que están, instituciones ofreciendo encuestas telefónicas. Lo que pasa es, si yo voy a la casa de una persona, toco la puerta y lo entrevisto, ya yo sé quién es, a dónde vive, uno puede saber mucho del entrevistado. Si yo llamo por teléfono, primero, realmente no sé con quién estoy hablando, y segundo, no sé a dónde vive. Entonces, como se requiere una distribución geográfica para una encuesta,
depende el que usa el sistema telefónico, que lo usamos nosotros en la pandemia, que tiene que decir, hay que preguntar, ¿de dónde vive usted? Entonces dice, bueno, yo vivo en San Carlos. Entonces tenemos que hacer, bueno, él vive en San Carlos, entonces eso es un problema. Número 2, con el teléfono, lo que pasa es que pueden llamar a usted ahorita y no puede atender. Entonces el rechazo, la gente que está ocupada y que no pueden es mucho más elevado. El costo para nosotros en dinero es más alto telefónico que a pie. Y nosotros invertimos el dinero y mandamos a la gente desde San Vito hasta Playa Ubita, hasta donde fuera, Upala. Vamos a todo el país y tocamos la puerta. Y entramos a la casa y preguntamos, o en la puerta quedamos y queremos hablar con la persona que últimamente cumplió años. Entonces, tenemos una forma de escoger quién en el hogar también. Claro, la experiencia que han seguido en Centroamérica, insisto, en Costa Rica, en República Dominicana y en Perú, es que les vuelve más fiel el resultado si es en persona. Sí, bueno, es más seguro. Claro. Eso es. Una opinión es una opinión, pero uno tiene si la persona dice, mire, yo tengo una educación secundaria, pero vive en Lomas de Pavas, uno preguntaría, pero ¿qué está haciendo alguien con educación universitaria aquí? ¿Verdad? Claro. Voy a señalar esos datos por la seriedad del estudio y por la seriedad de la entrevista. El margen de error es de más o menos 2.87. Eso es lo que podría variar hacia arriba o hacia abajo el resultado, y nos da un 95% el nivel general de confianza. Les dije que son 1.200 entrevistas. Y esas 1.200 entrevistas se hicieron en persona. Vamos a otra tabla, porque recuerdan que don Carlos decía, lo primero es que a uno lo conozcan, ¿okay? Después es que tengan una opinión favorable de uno. Es como un embudo. Sí, así es. Primero que lo conozcan, después que las opiniones favorables y después que decidan votar por usted. Veamos las opiniones favorables, ese balance de las opiniones que la gente tiene sobre los candidatos presidenciales. Y entonces ahí encabeza Laura Fernández. Laura Fernández tiene un 57% de opiniones favorables, tiene un 17% de opinión desfavorable, y la diferencia entre esos dos es de 40, claramente la más alta de la tabla según la encuesta de Sid Gallup. Fabricio Alvarado es el que le sigue, 42 favorable, 42 negativo, tiene 0 en el saldo. Álvaro Ramos tiene 29 a favor, 33 desfavorable, menos 4 en el saldo. Natalia Díaz tiene 27 a favor, 20 desfavorable, 7 en el saldo. Claudia Dobles, 25 a favor, 35 desfavorable, menos 10 en el saldo. Y Eliezer Feinstein, 21 a favor, 30 desfavorable, menos 9. Esa tabla, don Carlos, ¿por qué es importante en la lectura, en la interpretación de sus resultados, que Laura Fernández tenga un saldo tan alto y una opinión tan alta a favor, don Carlos? O sea, solamente personas que tienen opinión favorable de la persona van a votar por ellos. Claro. Si yo tengo una opinión negativa de un candidato, de fijo, no, esa porque voy a votar por uno que quiero, no que... Al final de cuentas, la teoría mía sobre elecciones ahora es el candidato tiene que enamorar al pueblo. Tan fácil, no es tan fácil, igual que enamorar a una persona. La persona tiene que sentir pasión. El costarricense le gusta sentir pasión y eso se requiere. Y por el otro lado, para que el pueblo le quiere a ellos, el candidato tiene que querer al pueblo. Y yo he visto algunos de estos candidatos andan y como que, estoy ahí tocando a la gente, como que se sienten... Medio quitados. Sí. Ajá. Exactamente. Es la frase mastica, medio quitados. Medio quitados. Claro, le entiendo eso. La popularidad del presidente, que digo claramente doña Laura es la apuesta del continuismo del gobierno, ¿le parece que tiene que ver con esa opinión? No, yo creo en este caso, francamente, el proyecto de ella sí, pero ella como persona se tuvo que haber llegado a la... O sea, uno puede tener un hijo y el hijo es muy bonito y muy agradable y todo, pero quizás no tiene
el pulso que uno tiene, ¿verdad? Hay que le gustar a la gente. Y ella sí, aparentemente le gusta. Según la encuesta, ella le gusta a la gente. Así es. Ok. Así es. Ahora vamos a la siguiente tabla, que es la intención de voto. Y vamos cerrando el embudo. La gente que conoce, la gente que opina favorable y la gente decidida a votar, que dice voy a ir a votar por Laura Fernández. Técnicamente, yo no puedo atreverme a decir que Laura Fernández, según el Sid Gallup, gana en primera ronda, porque si yo le quito el margen de error a ese 40-67, ya no gana en primera ronda. Pero digamos, el resultado es 40-67 Laura Fernández, 8-92 Álvaro Ramos, 5-83 Fabricio Alvarado, Ariel Robles 4.25, Claudia Dobles 3.5, Natalia Díaz 2.17, Juan Carlos Hidalgo 2 y Eliezer Feinsaig 1.83. ¿Cómo lee usted con su experiencia, don Carlos, estos resultados? Es que a mí me gusta más si lo tienen a donde estamos con el muy probable de votar. Que es el otro. No lo tenemos en gráfica, pero le puedo decir a la gente qué pasa. Sí, porque lo que pasa es, ahí mezclado en estos números, en esta tabla que no lo podemos ver porque 20 nombres estorba, hay muchos que no van a votar del todo. Recordemos de que en el 2022 votó 59.97% del padrón electoral. Hay 40% que sencillamente no llegó. Por las razones puede ser que no les interesa, están alienados o lo que fuera. Entonces, lo que nosotros hemos identificado es el 62% que sí va a votar. Y esa es la que es muy probable que vote. Y ahí tiene, entre esos, Laura tiene 51. Claro, pero no se preocupe, don Carlos, porque aquí producimos así en vivo. Vean, nada más dígame realización, ¿en cuál es mejor que yo muestre una hoja? ¿En esta cámara o en esa cámara que nos tiene? En A3, sí, don Álvaro Rojas, Gillo, que está hoy realizando, es este gráfico que está de este lado. Yo tengo el estudio en la mano. Vean, este gráfico que está de este lado, espérese, ahí está el dato, que es la gente que muy probablemente votaría. Ahí está Laura Fernández con 51%, está muy por encima ahí, sí. Y todos los demás quedaron más o menos donde estuvieron antes, solo Ramos agarró un punto. Claro, eso es lo que quiere, gracias Gillo, es más, mantengámonos ahí, vean a Laura Fernández con 51, Álvaro Ramos con 10, Fabricio con 5, Ariel con 5, Claudia con 4, Juan Carlos con 2, Eliezer Feinsaig con 2, Luis Amador con 2, Natalia Díaz con 1, Luis María Alpizar con 1. Vamos a ver, entonces, entre la gente que va decidiendo votar, hay una gran cantidad, don Carlos, le entiendo que se va con Laura. Exactamente. O sea, lo que pasa es lo siguiente, no sé cuándo yo vi titulares ahora, el año pasado, de alguna organización que sacó una encuesta, 55% indeciso. Eso era mal presentado, no era cierto. Porque incluyeron a todo el mundo que decía no sabe lo que y que no va a ir a votar. Entonces, entre los votantes que ahora son, entre esos solo hay 11% que dice que no sabe. Todavía hay indecisos, pero es un 11%, no es un, yo no sé cuánto es, ¿verdad? Ahora, quiero enfatizar, yo no estoy diciendo que ella gana en primera vuelta, no obstante los números, hay un mes de campaña y pudiera cambiar. O sea, yo no voy a decir esto es lo que vamos a ver el 1 de febrero. Esa es la foto de hoy. Exactamente. Don Carlos, a mí me gusta entrevistar, se lo confieso, a personas que tienen su trayectoria, su conocimiento y su edad, porque tienen una enorme libertad de decir lo que piensan. Sí. Es decir, no se apantallan por nada. A usted no le importa si su respuesta me gusta o no me gusta, tiene una enorme libertad de decirme las cosas. Los debates, porque nosotros, y yo estoy muy orgulloso de eso, seremos uno de los pocos que tenga a todos los candidatos que invitamos. Tendremos 8 en un concepto que le hemos llamado debate total, donde será un absoluto debate, desafíos individuales. Así que estoy seguro que si don Carlos piensa que no, me va a decir que no, pero los debates marcan algo, don Carlos. Bueno, cuando es en la segunda vuelta, y es 1 a 1, como cuando Chávez, Figueres y eso, la vez pasada, sí marcan. Pero cuando hay tanta gente, o sea, un debate de 20 personas, ¿cómo sería? Es imposible. Entonces,
Yo he visto los ratings de los debates, pero yo creo que es más importante hablar de otra cosa primero. ¿Cuánta gente en Costa Rica van a votar por razones o por razones fijas de programa o algo? Sí, me gusta mejor el programa de combate al crimen de fulano en vez de sultano. Pues muy pocos. La gente toma sus decisiones emocionalmente. Por más, entonces, estar debatiendo, bueno, quién tiene el mejor plan contra la corrupción o quién tiene el mejor plan de crear más empleos o lo que fuera, nadie vota por eso. La gente está harto, no cree en las promesas de campaña. Hay un dicho en Costa Rica, perdone, pero como usted dice, con mi edad lo puedo decir. Adelante. Una promesa de un político es igual que una promesa de cama. Voy a cerrar la entrevista con esa frase. Una promesa de un político es igual que una promesa de cama. Para quienes quieran seguir escuchando a mí, realmente lo que dije es cierto. Me gusta mucho entrevistar a la gente que tiene tanta experiencia como don Carlos y que está en la libertad cuando uno llega a suficiente madurez para decir lo que piensa sin ningún problema. Don Carlos va a estar en Matices conmigo en Radio Monumental en unos minutos, a las 2 de la tarde, en una entrevista más larga, por lo que podemos hablar mucho más. Pero quiero agradecerle a don Carlos que nos haya acompañado estos minutos aquí. Mucho gusto y muchas gracias. No, hombre, muchas gracias a usted. Hace tiempo que no nos vemos. Sí, tenía yo mucho de no ver a don Carlos Denton, así es que hoy estaba muy contento de poderlo entrevistar. Don Carlos, muchas gracias. A usted. Voy a pausa comercial, gracias por estar con nosotros. Al regresar de la pausa seguimos con mucho más de Noticias RPT. De esta manera nos despedimos. Gracias por su preferencia cada mediodía también. Que tengan una linda tarde, que Dios me los bendiga.